que eligió transformar el dolor en fortaleza y acompañar a otros en sus procesos de sanación. Ella es psicóloga, docente universitaria, autora, líder y capacitadora, pero por sobre todo es una mujer profundamente comprometida con el alivio del sufrimiento humano. Con más de 16 años de trabajos en temas tan delicados como el trauma, el abuso sexual y la contención en crisis, se convirtió en un faro para muchas personas en situaciones límites. Ella fue distinguida en el año 2023 con el premio Marta Teodora Schwartz por su aporte a la salud femenina y autora de libros que dan voz a quienes muchas veces no la tienen. Hoy nos invita a reflexionar, a no mirar para otro lado y a creer que todas podemos. Bienvenida a Tres Miradas, Natalia Sabrina Pino Roldán. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué linda presentación, gracias. No, bienvenida, un placer tenerte en el piso. Realmente un placer, Nati, tenerte. Yo le digo Nati porque me nace decirle Nati. Gracias, un gusto. Así que bueno, con toda esta presentación, es un tema tan interesante como le decíamos con Adri, y ya queremos ir a la primer pregunta. Bueno. Natalia, tu trabajo toca fibras muy sensibles, el trauma, el abuso, la violencia. ¿Cómo fue tu primer acercamiento profesional a estos temas? Bueno, primero lo que dije en lo que nunca iba a trabajar en estas temáticas, es lo primero que dije en la universidad. Entonces siempre a los estudiantes de psicología digo, bueno, en ese momento mi psicólogo me decía, tu tema te encuentra. Yo decía, no, yo necesito definir en qué me voy a formar, especializar, te va a encontrar. Y no, era una frase que no la entendía. Y bueno, y pasa un poco así, ¿no? Empecé mis prácticas en el Hospital Público de Corrientes y bueno, y todo lo que recibían eran casos de niños y niñas abusadas, que venían por otros temas, por problemas en la escuela o por alguna otra problemática, y bueno, siempre terminaban habiendo situaciones de mucho abuso, en regiones con mucho incesto, con culturalmente muy presente esta problemática. Entonces, bueno, tuve que empezar a formarme primero en niñez y en todo lo que tiene que ver con este tema, y ahí me quedé, porque viste, cuando cuanto más se va formando... ¿Te sentiste como identificada? Sí, y ahí te acordaste de tu profesor, sí, lo que te decía. Yo creo que uno rechaza los temas en los que no se siente preparada, ¿no? Entonces, después cuando ya vas teniendo herramientas y vas viendo que el resultado es bueno y que tenés que darle al otro para salir de ese dolor, esa es la gratificación que una recibe. Y ahí te encuentra. Y ahí te encuentras, claro. Sí. Nati, recién Ro, cuando te presentó, habló sobre todas podemos, ¿no es cierto? Es un término que me encanta y es tu lema, es tu bandera, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que esto traspasó lo clínico y debía llegar a la fibra de la comunidad colectiva? Bueno, esa frase está hoy... muy cuestionada, ¿no? También por un sector del feminismo que dice, bueno, no, y que quiero dejarlo claro, tal vez no todas podemos lo mismo, porque no todas empezamos desde el mismo lugar ni tenemos acceso a los mismos derechos. Pero bueno, la política me hizo salir de la clínica, he trabajado con mujeres, he tenido la oportunidad de trabajar siempre en instituciones del Estado. Yo empecé con la docencia a los meses de recibirme de psicóloga en el sector público. Al año ingresé a la residencia de salud mental del Hospital Carrillo, fui jefa de residencia ahí y después ya entré al programa del Ministerio de Gobierno de Misiones, de la línea 137. Entonces, bueno, eso te saca del consultorio, ¿no? Yo digo que debería haber como una especialización en lo que es el sector público, porque ahí todo es crear, ahí es crear herramientas todo el tiempo, trabajar con gente que no siempre viene a buscar un psicólogo, sino que le pasan otras cosas. Es como ir a la comunidad y no estar en la comodidad de un consultorio esperando que llegue el paciente. Y bueno, y en ese recorrido me ha tocado trabajar con mujeres súper poderosas, desde Eva Giberti hasta todas las jefas que he tenido, ¿no? Qué sé yo, Kitty Cora, Marta de Simón, Rosana Franco, muchas mujeres, ¿no?, poderosas. Hombres también, que me han dado siempre el lugar, que trabajo muy bien con ellos, pero bueno,
Silvia, la diputada Silvia Rojas en su momento, he podido he estado presidenta del Parlamento de la Mujer, cuestiones así que no me esperaba, que eran todos mundos nuevos, en plena pandemia, y escuchar la voz de todas las mujeres de la provincia de Misiones trayendo sus proyectos, lo que pasaba en cada localidad de la provincia. Creo que todo eso se lo debo a... Claro, por eso es esa frase, ese lema que vos decís, todas podemos, pero ese todas podemos es muy amplio y no es que somos poderosas y que no necesitamos de una ayuda o del coso. El todas podemos engloba muchas cosas. Desde diferentes ángulos, Exacto. desde diferentes necesidades y desde diferentes fortalezas, ¿no es cierto? Creo que totalmente, y qué es el poder y qué quiere cada una, ¿no? Porque cada una está librando sus pequeñas batallas. Yo tuve mucho tiempo en terapia discutiendo el concepto del éxito, ¿no? Sí, bueno, eso es. Y en cada etapa es a mí me atravesó mucho y yo lo entendía como algo que cuando lo tuve dije, no es esto, ¿no? Ahora entiendo que no era esto. Natalia, vos tenés muchos años de trabajo con temas muy delicados, como, digamos, abuso sexual, traumas. ¿Qué implica contener a quienes han sido dañados o abusados por alguien que en su momento los amó o los amaste? ¿Cómo se aborda esa situación? Ay, bueno, esa pregunta hacen siempre así en los cursos y una dice, no hay una respuesta sencilla. Claro, porque es tan difícil de interpretar. Justamente ahora en todos los medios está pasando una modelo muy conocida en nuestro país que ha sufrido todo ese tipo. Y digo, yo me preguntaba, y justamente relacionando con esto, ¿no? ¿Cómo después de haber amado tanto es una persona que se convierte en alguien que te hace daño? Y desde tu lugar. Sí, bueno, son entramados súper complejos. Es como volver a... No sé, siempre doy distintos ejemplos, ¿no? Pero como agarrar un saco de lana que una teje, para quien nos está viendo, y está terminando, y antes de la última puntada, desarmarlo completamente. Y un poco el trabajo que se hace en terapia es saber que eso estuvo armado en algún momento, que alguien lo desilvanó. Yo no sé tejer, ¿bien? Pero se me ocurre de repente, y es eso, es juntando las piezas, ir poniéndolas, es con mucho tiempo, es un proceso. Trabajo muy largo, muy largo, muy frustrante, pero hay avances y retrocesos. Pero sí, después de experiencias así, lo que más sienten las mujeres es esto de me perdí, ¿no? Porque además, a veces cuando se separan, cuando está la medida de prohibición de acercamiento, cuando todo terminó el caos, empieza lo peor. Y en esto yo siempre soy muy sincera, ¿no? Hacé la denuncia, ¿no? Bueno, ahí empieza la peor parte, ¿no? Y te encontrás con mujeres que no sé qué quiero, o sea, no sé ni qué quiero comer porque jamás lo pude decidir, no sé qué me gusta. Yo siempre les propongo, he transformado esa frase en un gran camino de oportunidades. Bueno, entonces habrá que experimentarlo todo hasta que vayas encontrando para poder identificar y empezar a ser auténtica con ella misma, ¿no? Totalmente. Es así, es un proceso, tal cual, y duro. Me toca a veces abordar algunas de estas situaciones, entonces te entiendo, es un abanico que se abre y es como desaprender para empezar a aprender a transitar su vida, ¿no? Y a elegir desde ella misma. Nati, te pregunto, sabemos que recién nombraste que estuviste en la línea 137, ¿sí? ¿Qué experiencias te llevaron a vivir? ¿Qué aprendizajes te quedaron? Y más que nada sobre esa parte resiliente del otro al abordar ciertas situaciones. Bueno, todo. Creo que a ese programa le debo todo lo que soy hoy como profesional, ¿no? Eva Giberti plantea el programa de las víctimas contra las violencias, porque lo que plantea es que acompañemos como profesionales a la mujer que sufre violencia a tomar las riendas de su vida, digamos. No hacer las cosas por ella, no a darle nada servido, sino ir acompañándola en darle esas herramientas, pero también, viste, no, pobre hay que darle, hay que darle primero espacio y que pida qué quiere, que piense qué desea, respetar sus tiempos, que no siempre son los que la profesional cree que deben ser.
es un trabajo muy arduo que se hace en la provincia, lo hace un gran equipo de profesionales, en equipos interdisciplinarios, aprendés a trabajar en equipo, te vas a la casa al momento de la emergencia, funciona 24 horas. ¿Y qué fue lo que al ingresar a la línea 137 te marcó? Dijiste, wow. ¿Te sorprendió? ¿Te marcó? ¿Te movilizó? Y tal vez estar in situ, ¿no? En el lugar, llegar de repente a lugares como muy inhóspitos de la provincia, ver que hoy tenemos lugares muy periféricos en la provincia, ¿no? Entender que quienes además nos hemos formado en universidades privadas, además, que Posadas no es el centro, Totalmente, ¿no? que hay hacinamiento, que hay casas de madera, donde hay un montón de carencias, un montón de cosas, donde no llega la señal del teléfono, y en esos lugares estar ahí como casi como viviendo, ¿no? Sintiendo lo que esa persona siente a diario. Está padeciendo día a día. Eso es distinto a recibir a alguien en tu consultorio. Muy diferente. Totalmente, totalmente. Qué importante. Natalia, participaste en congresos nacionales, internacionales, y también tengo entendido que fuiste autora o coautora de libros. ¿Mm? Sí. ¿Qué tan importante o cuál es la importancia para vos, ¿no? Durante toda tu carrera, de documentar y de investigar sobre esta temática? Bueno, y visibilizar, ¿no? Sí, sí, es maravilloso que te inviten a escribir en temáticas así. Me toca hacerlo desde la editorial Raíces, que está a cargo de Cao Gené, que es una profesional muy reconocida en Argentina en estas temáticas. Ya son 3 libros en los que participé con todo un equipo de profesionales de Argentina que trabajan investigando en CONICET, que trabajan en universidades, que lideran muchos equipos, y es maravilloso. Yo escribo, tengo una forma muy particular de escribir que siempre es desde lo que las pacientes me dan, ¿no? O sea, claro, es que pongo la voz de ellas, siempre son casos clínicos y que puede aprovechar otro profesional en esas intervenciones para tomar como herramientas. Así que les debo muchísimo a las pacientes, pero sí, trascendental, aprendiendo, porque es otra área dentro de la clínica. Ahora presentamos en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad una investigación que fue aprobada, que vamos a empezar a investigar en contextos de encierro, así que siempre aporta, me parece, como Seguro. nos aporta a quienes estudiamos constantemente, las experiencias de otros. Creo que es algo que uno tiene que ir devolviendo con el paso de los años, ¿no? A la ciencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Me voy a salir un ratito para que cuente un poquito la experiencia de cuando llega la invitación de participar en uno de esos libros. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? Porque son esas cosas que uno las vive y muy pocas veces las contamos. Y no, bueno, en esto voy a ser sincera. Yo me pasa mucho, porque digo esto porque la gente cree, ¿no? Se hace toda una imagen hoy de las redes. Totalmente. Y siempre me devuelven palabras de mucha gratitud, de que empoderada, que divina, que cómo te anima. Con miedos. Primero, que sepan las mujeres que con miedos y con esta creencia que tenemos tan instalada de no creerme suficiente, o yo no sería capaz de escribir en un libro. Eso quiero decirlo, porque si no, uno está todo el tiempo diciendo algo que no es. Me costó mucho. Esta colega de la editorial, que además es la compiladora de todo, me ha acompañado muchísimo en la escritura y con correcciones. Claro. Uno empieza a mostrarle a la gente más cercana. Que es un terreno que no es el de uno, temor, ¿no es sí, cierto? Sí, totalmente. Bueno, sí, qué bueno. Pero cuando llega la oportunidad, como dice Adriana, tomarla. Llega y hay que tomarla. Pero ya bueno. me invitó a un cuarto libro y ya le dije que no, porque sí siento que siempre tengo que escribir de cosas que yo siento que puedo hacer un aporte real, ¿no? No. Hay otros que tienen facilidades de escribir de diferentes temas, pero bueno, los libros han sido Ecos del Horror, que es abusos sexuales en niños, Violencias se escribe en plural, que es de violencia de género, y el último que presentamos hace 10 días, que la idea es también traerlo a la provincia de Misiones, lo presentamos online, Cruzaron la línea invisible, que es suicidio en niños, niñas y adolescentes, factores de atención y prevención. Tema, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro? Cruzaron la línea de lo invisible. Qué interesante. Y que yo ahí trabajo justo casos que también he trabajado con la línea 137 de las secuelas en niños y niñas luego del femicidio de su madre, ¿no? Y cómo esto es un factor de riesgo en la salud mental, lógicamente, de estos niños. En tu biografía, Nati, hablas sobre un momento bisagra.
¿no es cierto? Ese momento bisagra que te marcó tanto en lo emocional y en lo espiritual. ¿Cómo recibiste este puente, esta bisagra en tu vida y de qué manera lo podés expresar? Pues yo marco más que nada en lo profesional, me parece. Va todo a veces muy separado también. Lo espiritual por ahí han sido otras cuestiones, pero bueno, el año 2023 yo sentí que fue como bisagra. Tal vez por la edad, tal vez por un cambio de etapa, ¿no? De estar cambiando como de etapa en la vida. Pero bueno, fue esto, ¿no? Es escribir el segundo libro. Participé de un congreso que participaba siempre, pero lo viví de otra manera. El Congreso de Salud Mental de Argentina, de la Asociación Argentina de Salud Mental en Buenos Aires. Yo voy desde que soy muy chica, desde que entré a la universidad voy, ¿no? Era así como muy fanática de ese congreso y siempre participé y siempre pude ir con grupos, con equipos, fuimos con colegas y bueno, ese año cuando voy a una de las mesas estaba como en el salón principal junto a otros colegas y habían como muchísima cola para entrar y yo dije, no, me equivoqué, le digo, ¿para quién están, no? Y para esta ponencia. Y no solo fue dar con mucha cantidad de gente, sino que después me llamen, me busquen en los pasillos por el tema, porque les había resultado muy trascendental. Wow. Fue como, ¿no? Como que todo lo que había deseado a nivel profesional o estar muy instalada en mi carrera en la clínica, como hasta acá. Ahí es donde uno también se empieza a redefinir qué es el éxito, ¿no? Porque, y a disfrutarse un poco más, porque sí, creo que ahí solté, ¿no? Claro. Ahí fue como, bueno, listo, es como que todo lo que venga a partir de ahí, a disfrutar. Sí, Qué he bueno. conocido al Papa, he podido conversar con él de los abusos sexuales, porque también... ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, desde lo espiritual, ¿no? Y Sí. fue maravillosa. Yo más allá de las religiones me considero muy espiritual. Muy espiritual es algo que me atraviesa mucho desde todas las religiones, desde todos los líderes que puedan hacer un aporte espiritual y bueno, pero estar ahí, estar frente a él y es como que, bueno, tengo un tiempo para hablar con él, ¿qué decirle? ¿No? Claro. Porque tus problemas o tus cuestiones se hacen tan pequeñitas. Entonces sentí que tenía que llevar como la voz de todos los profesionales. Yo me reemociono cuando cuento Me que encanta. trabajamos con abuso sexual. Me imagino. ¿no? Qué fuerte esa experiencia. Ya lo apuraban todo, dijo, deme un minuto, y me tomó de las manos y me dijo, yo tengo que agradecerte a vos y por favor, en tu nombre a todos los que hacen este trabajo, porque trabajas un tema que a mí no me deja dormir ninguna noche de mi vida. Qué bueno. Y Qué sí, fuerte, ¿eh? Sí. Qué fuerte esos y son qué momentos bendición que como- tuviste la oportunidad Ay, sí. de poder intercambiar, expresar, llevar la voz de todos tus colegas, los profesionales en realidad Sí, que se yo dedican y recuerdo que acompañan a esto. estaba como muy agotada, ¿no? Como porque son temas que agotan un fuerte, montón. obvio. Que me he planteado en distintos momentos de la carrera dejar estas Y temáticas. hacer un ahora te cambio. pregunto, justamente, hablando de eso, ¿no? Con tanta, las problemáticas que llevas adelante y que te haces, digamos, como profesional, tienen mucha carga emocional. ¿Cómo haces vos para cuidarte vos, no? ¿Tenés qué red de contención o cuál es tu ritual de cuidado? Bien, yo tengo una red de contención fabulosa. Tengo, bueno, mi esposo, que tenemos un matrimonio muy genial. Renovamos los votos a los 10 años, llevamos 13 años, 15 años juntos. Y Jorge Luis, que somos como un grupo, viste, que a veces las profesiones hacen amigos como de la misma profesión y uno está todo el tiempo hablando, que tengo amigas, colegas que las amo, pero bueno, este grupo que es con quien más comparto es como que de trabajo nunca se habla, ¿no? Entonces siempre estar juntos es conectar desde lugares muy distintos y esos lugares donde uno puede ser una y sacarse esa capa de profesional. Y después tengo una filosofía de vida muy espiritual, ¿no? ¿Viste? Siempre me hacen esta pregunta y es como que uno enseguida dice, bueno, hacer actividad física, que no es mi fuerte, quiero decirlo, tener tu terapeuta, por supuesto, pero yo creo que he fortalecido un estilo de vida, ¿no? Ligada al agradecimiento, más en esta etapa de mi vida. No estar nunca en los lugares donde no quiero estar, no ir Respetarse. nunca donde no quiero ir. Tal cual. Soy muy consecuente conmigo misma. Me encanta.
Espera que estoy anotando algo que me encantó que dijiste. Nati, desde tu mirada, ¿qué rol juega, ¿sí?, para vos la educación y la formación en la prevención de la violencia? Bueno, fundamental, fundamental. ¿Y crees que hay ese despertar hoy en la parte educativa? Sí, creo que educación viene haciendo mucho. La ley de educación sexual, tengo que nombrarlo, ¿no? Aunque a veces parece retórico, pero ha hecho cambios impresionantes, nos ha tocado mucho ir a capacitar. Yo me acuerdo que cuando en la línea 127 hacíamos capacitación, cuando me ha tocado estar a cargo de capacitación, siempre íbamos de a dos. Y yo me enojaba con mi jefa a veces porque decía, qué sé yo, faltó alguien no puede ir, voy sola. No, y era terminantemente prohibido ir sola a una capacitación. Y me costó ese tiempo entender que, claro, en cada capacitación alguien se descomponía, alguna mujer, ¿no? Porque son temáticas tan fuertes que entonces una salía a contener y la otra se quedaba a cargo del grupo. Y ahí lo fui entendiendo. Lo mismo pasa con educación sexual. Desde jardín infante, y aprovecho esto para quien está viendo, digamos, entrar a un curso, hablar de las partes íntimas, le permite, y que no todos pueden tocar esas partes, y que hay una intimidad, le permite al niño empezar a registrar, bueno, entonces lo que me hace mi tío, mi abuelo, no está bien, dicen estas profesionales, y empiezan a hablar, ¿no? Entonces se han detectado muchísimos casos de abuso. Bueno, la provincia lo ha trabajado mucho. Ahora el viernes estoy invitada a representar a Misiones en un conversatorio que hace Aralma, que es una asociación de Buenos Aires, que presentan un protocolo de abuso para no profesionales. Ajá. Como para cualquiera que escuche, bueno, qué hacer, cómo escuchar, cómo contener y cómo derivar. Porque son temas que también generan mucho miedo. Entonces la gente enseguida se asusta un montón y quiere no escuchar o salir corriendo. O más vale no hablo de eso. Y creo que falta mucha formación, falta seguir hablando de esto. El caso que decía Ro de hoy, una modelo, yo lo seguí un poco esta mañana y dije, qué genial, o sea, porque estas figuras públicas lo que hacen es que el tema no quede como algo que pasa de moda. Que vos veas que a ella también le pasó y que estás como, haces esa conexión. Si a ella le pasó lo mismo, o sea, no estoy tan diferente. Ella incita y da seguridad a otras que tengan voz también y lo puedan pone expresar. el tema en agenda, que es lo importante, totalmente, ¿no? Totalmente. Son temas que tienen que estar constantemente en agenda. Ajá. Y lleva su voz, exactamente, la voz de todas. Vos estás haciendo una maestría en infancia y en juventud, ¿puede ser? Sí, maestría en infancia y juventud. Bueno, ¿y cómo ves vos a las nuevas generaciones abordando estos temas de violencia de género, de todo lo relacionado con la parte de agresión sexual y todo? Wow, bueno, tenemos un debate hace poquito entre amigas con esta cuestión que me planteaban amigas de mi generación que sienten que las jóvenes están mucho más preparadas que lo que estábamos nosotras, ¿no? Lo voy a comentar de hecho porque me parece importante. Decía una chica de unos 30 años que fue acosada en un cole ahora y que este hombre bajó, la persiguió, ¿no? Y una mujer, que podemos decir una mujer grande, joven, yendo a su trabajo, se asustó un montón. Y me dice, yo siempre escucho que esto es lo que pasa. Y digo, al día que a mí me pase, van a ver... Y dice, y me paralicé, ¿no? Y yo creo que hoy un adolescente... Yo lo primero que pensé es, qué peligro los colectivos para un adolescente sola. Porque si vos con 30 no pudiste hacer nada... Y ahí se torna un debate en esto en que yo creo que vienen más preparadas. Yo creo que ellas ya tienen otra información que nosotras no tuvimos, ni en educación en casa, ni enseguida llaman a alguien... Yo, por supuesto, desde el feminismo y desde mi enfoque, creo que el mayor desafío hoy en niñas y adolescentes, que trabajo muchísimo, son los estereotipos de belleza, que son otras formas de sometimiento a la mujer, ¿no? Hay muchas formas de someternos, no siempre es con la palabra, con los empujones, con esta obligatoriedad de no envejecer, llenarte de tratamiento, ser perfecta y estar todo el tiempo invirtiendo frenar el paso del tiempo. Creo que es el desafío que nos toca hoy con las jóvenes, porque las ves desde muy chiquita con los que están interviniendo con estas cuestiones. Sí. Nati, y desde tu lugar, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres que están atravesando momentos difíciles y no se animan y quieren hacerse escuchar? Y que quizás están escuchando ahora. Y ahora, obviamente, por eso es el mensaje. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que
tienen el grito acá y no se permiten expresarlo? Bueno, que el mayor pacto que hace un agresor, sea alguien que ejerce violencia, un abusador, es el pacto de silencio. Y romper ese pacto de silencio ya es una batalla ganada. Por ahí una no tiene acceso a un psicólogo, no sabe dónde sacar pero es a una persona que una se la pueda contar, ya ese pacto de silencio se rompió. Y a veces encontramos referentes en los lugares menos pensados. Puede ser, no sé, la señora del merendero, alguien en la iglesia, del barrio, una vecina, que tal vez uno dice, no puede hacer mucho, solo me escuchó, pero si solo te escuchó ya son 2 personas con esa información. Y después irán viendo qué redes se van tejiendo, pero hay que romper el silencio, ese es el primer paso. Animarse a eso. Qué importante, qué lindo, gracias, me encantó. Hermosa todo esto, tan cruel, duro, cruel no, pero duro a veces, pero es la realidad. Y hay que hablarlo. Y hay que hablarlo, y como dijo, bueno, romper ese pacto de silencio. Y ahora vamos a pasar a algo más relajado, algo más para conocerla un poquito a Natalia, que es una genia en todo esto que hace, pero queremos conocerla un poquito más relajada, más distendida. Así que por eso es este ping-pong de 3 miradas, ¿sí? En una palabra, en lo posible, Nati, contestanos, obviamente si no querés contestarte todo. Palabra puede ser. Una palabra que te define. Perseverancia. Tu cable a tierra. Mi esposo. Música que no puede faltar en tu vida. Nora Jones. ¿Terapia, yoga o caminata? Terapia. ¿Libro que te marcó como profesional o mujer? Hartas. Ay, qué lindo nombre. ¿Un momento favorito del día? La mañana. ¿Un sueño profesional pendiente? Ya tachamos todo de la lista. Todo listo. Ninguno, no, sería muy avara. Bien. ¿Una causa que te conmueve profundamente? Las violencias. ¿Mate o café? Mate. ¿Qué te emociona profundamente? Eso que no sé decirlo en una palabra. te dibuja. Decilo, expresalo. Los pequeños logros. Ajá. La señora que abrió su kiosquito con solo un paquete de yerba y Qué bueno. Eso. Me encanta. Qué lindo, Sí. qué lindo, qué lindo. Bueno, Uy, hermoso. bueno, Y sí, Nati, sí. ahí no te trajeron No, la no, copita. pero no se preocupen, esto es en vivo, Esto yo en le vivo, traigo la copita. bueno, ¿Me porque permiten un siempre ratito? cerramos la entrevista, esta charla, con un brindis. Mientras Adri va a buscar la copa de espumante, pensá por qué te gustaría brindar hoy. Bueno, Vamos a pensar. muchas gracias. Aquí sentaditas nomás, ¿no? Ahí sentadita, Bueno. porque estamos ¡Tarán! lejos, pero Y ya está. ocurrió la magia. Gracias, me encanta. Adri, por ir hasta a buscar la copa, y Por ahí ya favor. pensó por ¿Ya pensó por qué va a brindar? por qué le gustaría brindar. Bien, bueno, y yo brindaría por todas esas personas que están dando esas pequeñas batallas en este momento de la Argentina, y les regalaría mi palabra, que es la perseverancia, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Que sigan confiando en que se puede. Sí, Qué hermosas. por supuesto que sí. Que confíen en ellas, Así en que, su voz. Gracias, Nati. Gracias, A Nati. ustedes. Gracias por Excelente. venir. Hermoso, Excelente. hermosa tus palabras, hermosas reflexiones, hermoso. Y bueno, tu y así, respuesta. antes ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Te pueden buscar en las redes? Sí, estoy en Instagram, Natalia Pino, psicóloga. Ajá. Así que bueno. Así que ahí pueden estamos. escribir también. Me ¿sí? pueden escribir. Gracias. Qué bueno, y gracias, Nati.